Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entrevidas TV y en esta oportunidad voy a estar hablando con el escritor Gustavo Yuste que va a estar recomendando libros acá en Entrevidas. Bueno, Gustavo, un placer enorme tenerte acá. Muchas gracias, como siempre, Mauro. ¿Cómo andás? Bueno, ahora en España, ¿no? Sí, acá justo me agarraste de viaje y estoy con pocos libros, pero voy a defenderme. Dale, buenísimo. Bueno, arrancamos cuando quieras. Bueno, primero cuando me invitaste, ¿no? a recomendar libros, dije, uy, qué cagada. Tengo toda mi biblioteca en Buenos Aires, ¿no? Y yo estoy acá hace unos meses y voy a estar volviendo también en unos meses. Y dije, uy, bueno, me traje poquitos libros y sí, igual vicio de escritor ya tengo libros comprados acá, ¿no? Y es que ya estoy pensando cómo voy a traer de vuelta. Vamos a hacer ¿No? a Como llevártelo, que claro. claro, el exceso de equipaje, ¿no? Y todo ese tipo de cosas ya me están atormentando un poco con los libros, pero después me di cuenta que me había traído un par especialmente para estos meses y también, nada, que me fui comprando otros que capaz quería hace mucho tiempo y en Argentina por X motivo no se conseguían y después acá terminé consiguiendo o distintas cosas, así que puedo defenderme bastante bien al final. Me quedé con una torre de libros interesante acá al lado para mostrar y también, como te decía antes de empezar, alguno que otro que voy a nombrar sin tener el libro objeto. Eh, y a veces es interesante porque cuando me preguntan, ¿no? qué extraño y demás, un montón de cosas de Argentina, pero una que siempre extraño que es muy personal es la biblioteca, ¿no? Como el saber dónde ir a buscar el libro que estás pensando exactamente en este momento. Por ahí te Eh, agarran ganas de leer algo puntual que no lo tenés a mano, ¿no? Exacto, entonces es bastante desesperante y además te empezás a dar cuenta qué joyitas tenías en la biblioteca, ¿no? Como decir, uy, ¿cómo leería esto de este libro puntual? Y decís, no está y en internet tampoco se consigue tan rápido, por lo menos un fragmento, nada, y estás como extrañando demasiado los libros, así que Y vos estás ahí, bueno, con Tami van a dar un taller, ¿no? En poco tiempo. También, sí, justo, si querés contar un poquito del justo. taller, ¿puede ser? Sí, vamos a hacer un taller medio intensivo. Nosotros damos taller hace ya bastantes años con Tamara, después damos también de manera individual cada uno. Y lo que pensamos es, en estos dos encuentros, tratar de dar, por un lado, la importancia tanto del oficio de escribir como de la mirada del escritor, ¿no? De la escritora, cómo pensar de dónde surgen las ideas o los motores de arranque de un poema, ¿no? De dónde sale un poema. Y para mí siempre hay muchos lugares comunes alrededor de eso, y pensar un poco más en la mirada, en la atención y sobre todo en el estar disponible. Yo creo que hoy en día uno de los desafíos que tienen los escritores en general, creo que más allá de la edad, porque siempre se hace mucho hincapié en los más jóvenes, ¿no? Pero creo que todas las personas estamos atravesando un problema de falta de atención, ¿no? De dispersión. Tanto vos y yo podemos estar haciendo esto y sabemos que podemos tener otra ventana abierta al mismo tiempo, Sí, sí, ¿no? bueno, Haciendo, claro. Las redes también, ¿no? Por ahí te querés poner a escribir y te aparecen, ¿no? Diferentes redes sociales que suenan mensajes, y etcétera, ¿no? claro, ¿no? Pensar en el día a día, porque la poesía está en el día a día, ¿no? Entonces, si pensamos en el día a día, de cuántas veces capaz agarramos el teléfono para hacer una cosa y terminamos haciendo 15 cosas menos la que teníamos que hacer, ¿no? E Sí. incluso nos olvidamos, bueno, ¿no? Cómo escribir en medio de esa dispersión. Bueno, creo que el trabajo con la mirada, el estar disponible, estar medio en un estado de presente con todo el desafío que tenemos alrededor es una parte, el oficio de escribir, ¿no? Nosotros vamos a hacer un taller centrado en la poesía particularmente, y el desafío de pensarse como escritores con oficio, ¿no? De sentarse a leer mucho, de sentarse a escribir mucho y de sentarse a editar mucho sobre todo, ¿no? Los libros de poesía siempre se piensan que son genialidades de los autores, ¿no? O Claro, que salió en el momentos. momento, claro. Claro, ¿no? Como medio un Messi tirando jugadas así al azar, ¿no? Y en realidad los buenos libros de poesía son frutos de muchas y muchas y muchas horas de edición, ¿no? Un buen libro es más por lo que no se publica en el libro que por lo que se termina publicando, ¿no? El ojo del escritor y de la escritora para darse cuenta de, no, esto no va, esto no es así, esto está fuera de tono, esto se está repitiendo, ¿no? Como ese tipo de trabajo minucioso que hace un libro también pensarlo. Y el segundo encuentro que vamos a estar dando acá en Barcelona, ¿no? Son parte del mismo taller, ya pensar algunos recursos específicos de algunas autoras. Vamos a centrarnos en Louise Gluck, que es la ganadora del Nobel del 2020, la poeta norteamericana, estadounidense, digo, y Sharon Olds, también de Estados Unidos, que entre ambas comparten ahí unas ideas que está bueno trabajar. Y
pasando para nuestra patria grande, Idea Vilariño, ¿no? Para complementar un poco, pensar un poco cómo escribir desde la propia experiencia y desde los sentimientos y desde la mirada al mundo que hablábamos antes y qué recursos se pueden utilizar, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de imágenes, un poco de lo crudo, un poco de la propia experiencia y cuando el poema es un poema y cuando es una anécdota, ¿no? O cuando la anécdota se come al poema y entonces ya el poema deja de Claro, ser un ya, poema, claro. ¿no? Entonces vamos a estar centrándonos un poco en eso y también proponerles a las personas que asistan que puedan escribir su propio material, ¿no? Para llevarse ahí correcciones o sugerencias, comentarios y posibles temas para seguir escribiendo. Esto va a ser en Barcelona presencial, ¿no, Gus? En Barcelona, sí, por la zona de Vila de Gracia, le dicen acá. Perfecto, bueno, buenísimo. Ojalá bueno, llegue mucha gente, ¿no? Y se acerque ahí para estar con ustedes. Con Tamara Grosso, de paso, le damos el apellido. Y la gente la conoce, pero bueno. Vamos con todo, Gus, ahí. ¿Querés arrancar? Dale, Sí, dale, recomendación. arranco, aprovecho que me hiciste ahí el puente con el taller. Y hay dos Dale, libros que traje y que trajimos con Tamara también, especialmente por los talleres. Uno son las clases de Eve Ward, ¿no? La edición esta de Blati Ríos, esta es la primera edición, creo que ya va por la decimoquinta, no sé. Ellos mismos me decían una vez, es un long seller, ¿no? Están los libros bestsellers ahí como que explotan rápido, y este es un libro long seller, que desde que lo sacaron hasta el día de hoy es un sí, libro que se vende de manera regular todos los meses. Y que me parece un libro muy interesante porque a Eve no la conocemos como poeta, ¿no? Yo por lo menos no recuerdo poemas de ella que circulen ahí con bastante ímpetu, ni ella se declaraba a sí misma poeta, ¿no? Ella era cronista, novelista y cuentista, sí, ¿no? exacto. En ningún momento yo la veo ahí centrada en la poesía, por lo menos como escritora, ¿no? Sí, como lectora. Y en este libro habla mucho, sobre todo del oficio de escribir, habla mucho del cuento, ella habla mucho de la crónica también, pero todos los consejos que da yo los veo muy relacionados al escribir en general. Y una cosa de las que yo siempre sostengo en los talleres, ¿no? Cuando me preguntan en distintas entrevistas, es volver a recuperar la noción del poeta como escritor, ¿no? Esto de recuperar la idea de que el poeta es un escritor más, ¿no? Con todo lo bueno y todo lo malo que eso significa. Pero muchas veces se separa al poeta del escritor tanto de manera despectiva como de manera positiva. Claro, ¿No? Como si el poeta hiciera algo mejor que el cuentista, o si el poeta tuviera otra sensibilidad y otro trabajo con el lenguaje, ¿no? Esas expresiones que se terminan como repitiendo todo el tiempo y muchas veces ponen a la poesía de un lado esotérico casi, ¿no? Como soy poeta porque bajé el poema del algo cielo, ¿no? místico, claro. Y no a esto que hablamos recién, ¿no? De sentarte y putear a la hoja, ¿no? Y editar y editar y editar. Está bueno esto que Y, decís también de, ¿no? De que hay que trabajar mucho el poema. Hoy por ahí en redes está muy presente esto de por ahí hay algunas personas que por ahí escriben algo y lo lanzan a las redes. Y por ahí hay que tener en cuenta Ujú. eso, ¿no? De lo que vos contás, que hay mucho trabajo detrás de un poema. Sí, para mí lo de las redes no es algo nuevo en primer lugar. Desde Facebook existe y te podría nombrar grandes autores que publicaban poemas en Facebook, ¿no? Para mí ese no es el problema, sino que qué hacemos con las redes y cómo permitimos que no influencien tanto en nuestra escritura, Claro, ¿no? El claro, golpe inmediato o seguir un tema de la agenda solo porque sí, ¿no? Y claro. de repente escribo un poema por la Copa del Mundo, ¿no? Y decir, pero realmente tenía algo que decir porque ganamos el Mundial, ¿no? Y bueno. Entonces, ¿para qué Claro. me fui a escribir, no? Ese tipo de cuestiones sí me parece interesante, pero sí esta idea del hecho de escribir, ¿no? Del escritor, me acuerdo que en una parte del libro de Ebe dice, bueno, volver a pensar al escritor como ¿cómo se llama? Como el verbo, no tanto como el sustantivo, ¿no? En el sentido del escribir. Bueno, ¿querés ser escritor? Escribí, Claro. ¿no? Dejá de lado todas estas cuestiones de la figura, la postura, ¿no? Como hay un término que utilizan aquí en España, que de los poquitos que me apropié, porque me quedé con mi porteñismo abrazado, ¿no? Con el río Platense, pero hay uno que es el postureo, ¿no? Que utiliza mucho la palabra postureo, que es cuando alguien nada, ¿no? Está careteándola, diríamos Claro, nosotros. una postura, claro. Claro, ¿no? Bueno, para mí hay muchas personas que terminan entrando a la escritura más desde el postureo de lo que significa ser escritor
que desde la escritura misma, ¿no? Entonces, capaz conocemos muchas personas que son poetas, pero porque se las pasan todo el tiempo hablando de poesía, pero capaz no leímos ni dos poemas, ¿no? De esas personas, o leímos uno, ahí dando vueltas, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay un problema de no pensar a la escritura como ese oficio, ¿no? Y Eve tiene una frase muy, muy interesante que es que las personas no nacen escritores, nacen bebés. Sí, es muy ¿No? conocido. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que escritor se hace a medida que uno vayamos escribiendo y editando. Y después todo lo demás es, nada, muy circunstancial, muy accidental, ¿no? Entonces, en este libro de las clases de Ward, que vale aclarar, que no sé si lo dije al principio, no es de Ward, no es que lo escribió No, de no, Ward, no. sino que lo escribió Liliana Villanueva en un trabajo precioso. Además, recomiendo enfáticamente todos los otros libros de Liliana Villanueva que no tengo encima, porque si no los recomendaría mucho. Sombras Rusas es uno, Y muy, publica muy mucho bello. crónica de viajes. Claro, Sombras Rusas es uno que también por Ulati Ríos, que es precioso. Después hay uno que habla de la caída del muro de Berlín, que ahora no recuerdo el nombre, también muy lindo por Ulati Ríos. Y acá Liliana Villanueva hace un acto muy generoso, que para mí va de la mano con todo esto que hablábamos del postureo del escritor, ¿no? Y esa fama o ese aura que se le rodea, que es correrse, ¿no? Se corre tanto ella como autora, ¿no? No está la voz poética, ni la voz lírica, ni la voz narrativa de Liliana Villanueva, sino que está Eve hablando, ¿no? Es la traducción, la transcripción de sus apuntes de más de 20 años, ¿no? Ella cuenta ahí en el prólogo, de asistir a los talleres de Eve, y entonces trata de recrear de la manera más exacta los talleres como los daba Eve. Obviamente, ella está en el medio, ¿no? La selección, el recorte, lo que escuchó, cómo lo escuchó, ¿no? Etcétera, pero ella se corre del medio y eso me parece muy interesante porque cualquier otro autor, autora se hubiera visto tentada, ¿no? De decir, bueno, yo voy a traer a Eve Ward al resto de los lectores y yo voy a ser el puente. Y ella no, se corre del medio y eso me parece un acto súper generoso e iluminador para pensar la escritura. No, es muy bueno. Yo leí el libro y lo leí varias veces porque uno lo tiene presente, ¿no? Sobre todo para la gente que escribe es muy importante. Mm. ¿Te pasa esto de sumar bibliografía que tenga que ver con consejos de escritura, más allá del que nombraste? Siempre me parece interesante ver ese tipo de libros porque a veces dan en la tecla de lo que uno capaz a veces como tallerista no sabe cómo terminar de transmitir, ¿no? Y otras también para discutir, ¿no? Me parece interesante ver consejos de autores súper renombrados, etcétera, o contemporáneos incluso, etcétera, ver qué consejos dan y cómo uno puede, obviamente, discutirlos siempre desde un terreno ensayístico, conversacional, ¿no? No Sí. desde una postura demasiado combativa, para decir, bueno, cómo la literatura es tan diversa que siempre va a haber consejos de todo tipo, ¿no? Lo que una persona puede recomendar, qué sé yo, en poesía siempre está esta cosa muy bukowskiana, ¿no? De, bueno, emborrachate, viví todos los bares y después recién ahí ponerte a escribir. Y después tenés allá, ¿no? Diciendo tipo, bueno, las drogas y el alcohol no son muy buenos amigos para escribir, ¿no? Y son dos enormes poetas, tanto Claro, Bukowski como Jan Knowles, con ¿no? consejos. Entonces, Bueno, como para pensar eso, siempre me parece interesante decir, bueno, veamos estos decálogos, estos consejos. Y también sí me parece interesante cuando me meto más en esos libros sobre la escritura, ¿no? O consejos de escritura, no agarrar tanto lo de los poetas particularmente o solo lo de los poetas, sino agarrar esto, cuentistas, novelistas, ensayistas, para ver cómo la poesía dialoga con todo eso, ¿no? Y para no pensarnos siempre como aparte. Porque muchas veces pasa eso, ¿no? Vas a un taller de poesía y solo ves poetas, 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 cual está perfecto, ¿no? Porque es un taller de poesía, pero siempre como ese nicho solitario, ¿no? Como, bueno, la literatura está por acá y la poesía está por acá. ¿No? Es decir, no, si nosotros dialogamos completamente con todo esto, ¿no? Y lo que él hace lo estamos haciendo nosotros también, y lo que nosotros hacemos también lo hacen ellos, ¿no? Y como para meternos en la conversación y pensar a la literatura, eso, como un oficio donde después cada uno elige si incluso se puede hablar de elegir, ¿no? A la hora de escribir su estilo o su voz preferida. muy bueno todo lo que andas diciendo de esto. Vamos con otro, ¿querés? Así no nos quedamos Dale, solos, porque sé que tenés algunos, más allá de no tener toda tu biblioteca ahí, tenés algunos ahí y elegidos. el otro, que también me trajo especialmente pensando en los talleres, es este de Bartes, es cierto que estoy medio blureado, así que se va a ver medio raro, pero se llama El placer del texto y lección inaugural, digo, del siglo XXI, que reúne una cátedra que dio en la Universidad Francesa,
Eh, y que es interesante para pensar tanto la literatura como fenómeno. Otra vez, Barthes no es poeta, ¿no? O por lo menos nadie lo conoce como poeta, ¿no? Como nadie diría, che, te recomiendo a este poeta Barthes, ¿no? Pero da consejos de escritura muy interesantes y yo siempre lo leo para reforzar esta idea del poco control que tenemos sobre lo que escribimos. ¿No? Obviamente está el autor y hay decisiones, ¿no? No es que uno no hace nada, pero cuando uno se entrega al texto y a la escritura hay una deriva constante, está, ¿no? Acá aparece, por ejemplo, el término goce, ¿no? La idea del placer del texto, ¿no? ¿Qué es eso? Entregarse a un ritmo propio que tiene el lenguaje, a un ritmo propio que tiene el texto y empezar a seguirlo más a ciegas que con la rienda corta, ¿no? Como se suele pensar, ¿no? Que el escritor domina todo lo que está haciendo, sino que en realidad está más siguiendo lo que el texto va proponiendo. Y otra cosa que me gusta mucho de este texto y que también lo hablamos en los talleres y lo vamos a hablar un poco acá en el taller que vamos a dar en Barcelona, es esta cuestión del espacio del lector, ¿no? Uno de los grandes problemas del autor es el lector, ¿no? Por lo menos del mercado editorial, el lector es un problema serio. Claramente. ¿No? Pero para el autor no tanto en sí mismo, ¿no? Como esto de pensar quién te va a leer o cuántos te van a leer y en qué momento te van a leer, no me parece preguntas demasiado productivas, pero sí pensar en el espacio del lector, ¿no? Pensar, bueno, este texto alguien lo va a leer en algún momento, no importa cuándo, ¿no? Si estamos escribiendo literatura, alguien en algún momento lo va a leer, ¿no? Un editor, un lector puro, un colega, qué sé yo, un crítico, lo que sea. Eh, entonces, pensar cómo juega ese espacio del lector en lo que nosotros estamos escribiendo, ¿no? Porque ahí Barthes dice algo muy lindo que es no me interesa la persona, ¿no? Ni quién va a ocupar ese espacio, solo me interesa el espacio, Claro, ¿no? Entonces, interesante. ¿no? Si uno piensa que hay un espacio, hay juego todavía, ¿no? Nos dice Barthes, no están las cartas sobre la mesa, porque si yo sé que me vas a leer vos, y yo sé que sos hincha de tal club y que tenés tal edad y Claro, que te escribís como gusta de tal apuntando a manera, eso. empieza a pegar unos guiños, usa unas palabras, ¿no? Que los dos entendamos, etcétera, etcétera, y listo. El texto capaz funciona desde la empatía, pero no tanto desde la literatura probablemente, y yo te mostré todas las cartas. En cambio, si yo sé que hay un espacio, pero no sé si lo vas a ocupar vos, alguien de 80 años, alguien de 15, alguien uruguayo, argentino, español, ruso, bueno, entonces ahí mi desafío es mucho más grande, porque ya no me puedo apoyar en Es el... como más, una cosa más abarcativa sería. Claro, ni siquiera abarcativa, es como decir, estás entregado a un juego que no sabes cómo Sí, que va no a terminar. sabés, claro, no apuntar a una persona en particular. Perfecto. ¿No? Entonces, si yo sé que hay un espacio de lector que no sé quién lo va a ocupar, el texto va a estar abierto siempre. ¿No? Entonces, por más intento que yo haga por cerrarlo, no lo voy a poder cerrar porque no sé quién lo va a leer. ¿No? Entonces, cualquier referencia que yo haga, cualquier guiño, siempre va a estar abierto a quien lo va a estar leyendo. Eso, por un lado, es bastante liberador, ¿no? Para uno, para decir, bueno, listo, hay algo que yo nunca voy a controlar del todo, y también para evitar guiños fáciles, ¿no? Como recursos más efectistas que efectivos, ¿no? Porque yo te digo, el Diego y Lionel, los más grandes del mundo, bueno, vos me vas a entender, personas que le guste el fútbol lo van a entender, y después nada, qué sé yo, ¿no? Alguien, no sé, de Corea del Sur que no le gusta el fútbol, decir, ¿quiénes ¿Para son qué me Diego está y hablando? Lionel? Claro, claro. ¿No? Solo para Entonces, entender. Claro. si yo me apoyo en eso todo el tiempo, bueno, estoy haciendo algo medio efectista con un lector en la cabeza. En cambio, si yo puedo decir Diego y Lionel, pero si el texto no se apoya en ese recurso efectista, sino que digo otra cosa más, bueno, el lector no va a entrar por Diego y Lionel, va a entrar por esa Por otra los, cosa más que yo claro, lo estoy otro, diciendo. claro, exacto. Entonces, este texto me parece muy interesante para agregarle un costado más semiológico a la escritura, más comunicacional. Yo le leí mucho a Barthes en comunicación en la UBA. Y también algo del psicoanálisis, ¿no? Toda esta cuestión del placer, del goce que se pone en juego en la escritura, me parece súper interesante para también escribir un poco más desde el cuerpo. Me parece que ahí hay lindas cuestiones a seguir pensando con este texto que invito mucho a leer. Gus, ¿me repetirías el nombre del Sí, libro? El placer del texto y Lección inaugural. Son dos textos reunidos en un Bien, libro. Uno es El placer del texto, que es un ensayo, y la lección inaugural es la que dio en la cátedra de semiología literaria del Collège de France. excelente, Pero excelente. léelo Vamos, vamos todas con las dos. otro, pero gran recomendación.
Perfecto. Después otro que me traje a propósito, y este librito me acompaña a todos lados, desde que soy bastante purrete, diría, Voces de Antonio Porca. Ninguna novedad, te he recomendado, Qué bueno, qué bueno. ¿no? Qué buena Ningún edición. joven poeta tampoco. Yo a Porquia entré, si no me equivoco, por una película de Eliseo Subiela, El lado oscuro del corazón, que después podemos debatir, ¿no? Si envejeció súper bien la película, si capaz que era demasiado romanticona, ¿no? Con la literatura, pero por lo menos a mí de adolescente me había fascinado la película, que tiene dos, uno y dos. La dos, la verdad, no me parece muy buena. La uno, para mí se sigue defendiendo a su manera. Y el protagonista, el poeta Oliverio, me acuerdo que se llamaba, eh, va nombrando frases, se me fue aforismos, que está. Los aforismos de Porcia a lo largo de toda la película, y yo no sabía quién era. Porque después también nombra poemas de Benedetti, de Hellman, y creo que de alguna autora y autor más que ahora se me está pasando. ¿No? Y eso más o menos los reconocía, decía, bueno, este es un poema de alguien. Pero estas frasecitas de repente aparecían de la nada. Yo decía, ¿esto será de alguien? ¿Será del guionista? ¿De dónde salió esto? Hasta que busqué un poquito más y decía, bueno, la película tiene textos de tal, 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 y Antonio Porquia. Y dije, bueno, a ver quién es este Antonio Porquia. Voces, y ahí encontré que estos eran de... Y me puse a buscarlo, me acuerdo que el libro lo compré en la librería Cachorros de Caballito, que ya no existe más, el Sí, no Cachorros, existe más. no existe más, cada vez que me acuerdo me pongo muy triste, que era una librería de usados hermosa. eh, no, no lo compré ahí, pero lo fui a buscar y dije, bueno, estoy buscando voces, Antonio Porca, y la librera se me dijo, está buscando una novedad. ¿No? Como yo, todo jovencito, yendo a buscar ese libro, después creo que lo encontré en el Parque Rivadavia, o en el mismo Parque Centenario, ¿no? Después dando vueltas. Y a mí me gusta mucho este libro porque es un libro riesgoso, ¿no? Qué sé yo, si yo digo a secas, voy a recomendar este libro de aforismos, ¿no? Me estoy piantando votos, básicamente, ¿no? O todos van a mirar con desconfianza, pero Porquia para mí está muy lejos de ser un aforista, por lo menos en el sentido normal o común, ¿no? Que se le da al aforista hoy en día, sino que sus aforismos son micropoemas, son poemas muy, muy potentes, pero muy cortos. Eh, y cada uno, en vez de cerrar el sentido, que es lo que hace un aforismo muchas veces, ¿no? Que capaz te tranquiliza o te da una enseñanza medio moral, ¿no? Te dice, bueno, esto es así, el mundo es así, o algo así. Porque a todo lo contrario, siempre te está abriendo una pregunta. Y son muy potentes y después, nada, no es que quiera hacer cita de autoridad, ¿no? Con otras personas, pero bueno, a Borges le fascinaba, a Gallimard le fascinaba, ¿no? Como después había un montón de personas que se volvieron fanáticos de Porquia, terminó siendo como una suerte de autor muy de culto. Y el hecho de que esta edición, ¿no? Muy buena la ¿Quién no edición. la vio? ¿Quién no vio este libro alguna vez, no? Y ahora creo que se consigue en Corregidor una edición bastante completa con todas las voces, porque Voces es el único libro de Porquia, es el único libro que escribió en toda su vida, pero siempre lo iba como retocando. La primera edición tenía unas voces, después a la segunda edición sacó un par y agregó otra, ¿no? Todas eran como ediciones muy autogestivas de él, hasta el punto, es muy linda la historia. Él, no sé, en ese momento era, bueno, voy a editar este libro, bueno, toma 500 ejemplares, ¿no? Como era otro tipo de mundo editorial, por lo visto, ¿no? Pero 500 ejemplares, ¿no? Él dice, bueno, ¿qué hago con 500 ejemplares? ¿No? Un par lo vendió, se los dio a amigos, a vecinos, ¿no? Él vivía en La Boca, y en San Telmo se iba repartiendo por ahí, y después dijo, bueno, no sé, me quedó todo esto, bueno, a las bibliotecas, ¿no? Y de repente... poetas empezaron a encontrar su libro en las bibliotecas, este editor francés de Gallimard lo terminó encontrando ahí, ¿no? Y de repente como, che, ¿quién es esta persona? Borges mismo, ¿no? Le empezó a llegar como el rumor de, bueno, ¿quién es esta persona? Y nada, por ese gesto totalmente eh, suelto decir, bueno, me sobran libros, tomá, la biblioteca, ¿no? Como, ¿para qué los quiero? Y de repente el libro solo empezó a circular sin ninguna campaña de prensa, sin ningún agente editorial, nada, algo que hoy casi nos parece imposible, ¿no? Que haya alguien en el medio. Y Imposible. bueno, este libro fue así, básicamente. Bueno, y se consigue por corregidor, decís, buen dato también, ¿no? Claro, porque si no estas ediciones de Hachette,
de Hachette, no sé bien cómo Sí, se por ahí se la. consiguen esas por Mercado Libre, pues. El Mercado Libre es segurísimo. En puestos de usados que recomiendo más que buscar por Mercado Libre, quienes tengan puestos de usados cerca, ¿no? Sé que no todo el país tiene tantas librerías cerca o puestos de libros usados cerca. Recomiendo mucho llenarse un poco los dedos de polvo y descubrir estas joyitas. Pero por lo menos para las personas de Capital Federal de la Ciudad de Buenos Aires, el Parque Centenario, el Parque Rivadavia, los puestitos de libros de primera junta, Plaza ¿no? Son los Italia. lugares donde yo me llené los dedos de polvo mucho tiempo y este libro casi siempre aparecía. Eh, y si no está esta de Corregidor, que es toda mucho más completita, con un montón de ensayos alrededor de Porcia, que al que le guste mucho, que vaya directamente por esa porque le va a pasar genial. Como más completo. Buenísimo. Vamos con otro. Dale, tengo dos más mínimos si querés. Otro que también me traje es uno, este sí es más reciente, Elogio del Riesgo de Andufo Sí. Mantel, que lo editó en Argentina Nocturna Editora. No quiero meter la pata para ver si este lo había hecho en coedición, pero sí, Nocturna Editora y Paradiso Editores. Es una coedición entre esos dos sellos. Nocturna Editora estaba publicando casi toda la obra de Andufo Mantel o gran parte de la obra. Hace poco sacó otro libro, no me acuerdo cómo se llama. Y este libro particularmente a mí me gustó mucho, ni bien me lo... Primero me circuló por una amiga que es psicóloga y me dijo, estoy leyendo esto y me gustó, me lo prestó y me quedé atrapado al libro y escribí a Nocturna, hola, ¿cómo están? Eh, si pueden pasarme libros de Anne para hacer una nota porque me parece genial y eso se tiene que dar a conocer más y súper encantadoras las editoras de Nocturno dijeron, sí, sí, ya me dieron los libros, creo que eran post pandemia esta, así que estamos todavía en medio de todos guardados. Eh, y nada, me fascinó todo el universo de esta autora francesa. Y en Elogio del Riesgo es un libro muy interesante porque eso, leerlo justo penita salida la pandemia, o ni bien estaba abriendo, porque ni siquiera había salido todo el problema. Y esto, ¿no? Como el elogio del riesgo, decir, bueno, estamos todo el tiempo enfrentados a riesgos. El problema es cómo vivimos con eso, ¿no? Obviamente, el libro no habla de una pandemia, ¿no? Y del riesgo sanitario y de todo eso, pero sí de la actitud que tenemos al riesgo y esta idea de que el riesgo, el primer riesgo al que estamos enfrentándonos todo el tiempo es a sobrevivir, ¿no? Hasta estar vivo es un riesgo hoy en día. ¿No? Porque te pueden pasar siempre mil problemas. Mil, claro. Entonces, ¿no? Entonces, esa actitud desafiante de decir, bueno, eh, ya esto es un riesgo, entonces, ¿cómo hacemos para enfrentarnos a eso? Y después ella, su formación es bastante filosófica y psicológica. Entonces, por ambos lados terminás descubriendo un montón de cosas súper interesantes y quería ver si podía leerte Dale, acá, este momentito, que está muy, muy al principio del libro, así que no spoileo nada, porque tampoco hay nada que spoilear, porque son ensayos, pero no importa. Y acá dice esto. Tal vez arriesgar la vida sea, para empezar, no morir. Morir en vida, bajo todas las formas de renuncia, de la depresión blanca, del sacrificio. Arriesgar la vida en los momentos claves de nuestra existencia es un acto que nos rebasa a partir de un saber aún desconocido por nosotros como una profecía íntima, el momento de una conversión. ¿No? Me parece súper interesante esta idea de decir, bueno, vivir es un riesgo, estar vivo es un riesgo, nacer ya es un riesgo. ¿Qué hacemos con eso, básicamente? ¿No? Y al punto de que ella después terminó falleciendo por su propia actitud del riesgo. ¿No? Dos niños se estaban ahogando en el mar y ella los vio y se metió a salvarlos, los salvó, pero ella se murió. ¿No? Me parece, nada, un guionista no lo hubiera escrito tan bien. Increíble, increíble. Bueno, muy, muy buena recomendación también. Bueno, ahí lo consiguen fácil en Argentina. Sí, creo en la Nocturna Editora, que creo que además ahora lo está distribuyendo Y hiciste una. una nota para hablar de la autora, los libros. Sí, en la primera piedra buscan Andu Fomantel y creo que hice dos, incluso dos o tres porque nada, me fascinó mucho. Como Una, reseñas. claro, una particularmente de este libro y después creo que algunas columnas donde también la nombró bastante. Así que recomiendo a Andu Fomantel entera, pero particularmente este libro, porque me parece el menos psicoanalítico centrado, porque después hay uno que habla de los sueños, otro que habla del amor,
que son súper interesantes, pero ahí sí me parece que tiene un enfoque más psicoanalítico, ¿no? Entonces, sí, tenés que capaz tener más un background de psicología en general para terminar de entender algunas cosas o para Claro, meterte más en todo lo que implica el momento de terapia, ¿no? claro, Este está para mí bueno es aclarar eso también, ¿no? Que por ahí no es para cualquiera de entrada, mejor yo arrancar, creo que sí, pero eso, claro, arriesgate a leerlo y buscar lo que no entiendas, ¿no? Pero si hay que entrar en uno, yo entraría en este primero, que me parece que es el más divulgativo, entre comillas, ¿no? El que más divulga, y los otros me parecen un poquito más especializados ya. perfecto, perfecto. Otra gran recomendación. Vamos con, te queda uno, me dijiste. Dale, y voy con el Dale. último que tengo acá, que este sí es acá made en España, que me lo compré Sí. acá, ahí La está, broma La broma infinita. infinita. La broma infinita de David Foster Wallace, que es un libro que siempre había querido leer, pero que en Argentina casi nunca conseguía, o lo tenía que comprar online, por Mercado Libre, y no sé, ¿no? Prefiere que sea como la última opción, ¿no? Mercado Libre para comprar un libro, prefiero más las librerías, ¿no? O esto de revolver. Y acá en España está un poco más editado Foster Wallace, estas ediciones de bolsillo y de Random House. Eh, son los dos ellos dentro de Penguin Random House que lo publicaron, y acá se consiguen un poquito más fácil. En Argentina me costaba, La broma infinita sobre todo, no lo encontraba así, En encontré librerías otros. no se consigue prácticamente ese libro. Claro, yo me acuerdo cuando me puse a buscarlo, no lo encontré, estaba en Mercado Libre medio caro, no me convencía, dije, bueno, empiezo por otros, y acá sí se consigue un poquito más, a coste de la traducción capaz demasiado españolizada, ¿no? Es como capaz el costo a pagar. Es la parte que sí, por ahí frena un poquito. Que te frena un poco, porque además Foster Wallace no escribía sencillo. Eh, no, o sea, era un escritor que utilizaba mucho el lenguaje y jugaba mucho con cómo lo decía, y cada personaje tiene su manera de hablar, y La broma infinita tiene decenas y decenas de personajes, entonces cada uno tiene su forma de hablar, que eso en la traducción se te va diluyendo un poquito, Sí, ¿no? sí, un poquito. No es una crítica despiadada al traductor, sino que era realmente complejo, y si encima a un lector rioplatense le haces pasar por barajas, ¿no? La traducción se te va a complicar un poquito más. Pero más allá de eso, es un libro que me está haciendo bastante compañía en este viaje. Y lo recomiendo sobre todo. Incluso retomo a Dufomantel, ¿no? El riesgo de recomendarlo incluso sin haberlo terminado, ¿no? Y en mi defensa no lo terminé porque... Sin haber Es hecho, un claro. libro, ¿no? Son 1300 páginas más o menos, o un poco más si contás las notas al pie. Eh, ya por el desafío que representa leerlo. Me parece que ya el ejercicio de intentar leer este libro ya me parece una experiencia a pasar, aunque después el libro no te guste, aunque lo quieras abandonar, aunque lo abandones incluso. ¿No? Como incluso aunque pases por esos momentos, me parece que es un libro súper interesante para leer por cómo está escrito, la longitud y ¿cómo se llama? La atención que te demanda. Justo empezamos hablando de eso también, ¿no? Al principio de este encuentro, ¿no? De, bueno, los desafíos de estar presente, de mirar, y este es un libro que desde la primera página te dice, bueno, acá, al libro, ¿no? Como, si empezás a prestar atención alrededor, no lo vas a seguir, no vas a estar en el mundo, y eso ya me parece súper interesante. Y después, más allá del ejercicio mismo de leerlo, el libro me parece súper interesante, es un libro que recomendaría de todas maneras, porque es un libro que se publicó en 1996, si no me equivoco, fines de los 90, en pleno auge del capitalismo victorioso, ¿no? Se cayó el comunismo, quedamos nosotros ganamos, nosotros somos el monopolio ahora, ¿no? Nosotros somos el sistema en el que se va a pensar el mundo, y que salga este libro súper crítico, sin ser panfletario, ¿no? Sin tener una postura súper panfletaria, pero súper crítico y ácido contra el capitalismo desde las propias entrañas de Estados Unidos, ya me parece súper interesante, y tiene gestos, por ejemplo, como los años, en vez de llamarse 2023, 2024, 2025, se llaman el año de Pepsi, el año de Burger King, el año de los pañales para adultos tal, ¿no? Como que los nombres empiezan a Sí, tener nombres de marcas porque las marcas pagan para estar en el año, ¿no? Como está pasando con las canchas de fútbol ahora que se llaman como marcas. Bueno, los sí. años entraron en ese proceso también, ¿no? Entonces, el año que viene hablamos desde el año Apple, dentro de 2 años el año Google y así.
¿no? Ya eso me parece una crítica súper interesante. Y después otra idea, o otros dos grandes temas que están en esta novela y que me parecen súper actuales, a pesar de que ya pasaron 30 años. ¿Qué dijo? No. 30 años desde la publicación de la novela, que critica dos problemas o dos cuestiones muy actuales todavía. Una, el entretenimiento y otra, la ironía. ¿No? El entretenimiento, haciéndola muy corta, ¿no? Porque no nos queda mucho tiempo, el entretenimiento en el sentido de lo adictivo que es, ¿no? Y él está hablando de los principios de Internet, ¿no? En el 96, tan lejos de lo que estamos ahora, no existía Netflix, no existía YouTube, no existía Instagram, no existía nada de lo que nos come la atención hoy en día, y él ya hablaba de los problemas del entretenimiento. Y La broma infinita es el nombre, no solo de la novela, sino de la cinta de la película que van ahí como comercializando los terroristas para que la gente la vea y no pueda dejar de verla y se muera, ¿no? Como te quedas tan atrapado viendo eso que te terminas muriendo, ¿no? Entonces es una crítica a ese entretenimiento y también a la ironía, ¿no? Que eso está en La broma infinita, pero también está en toda la obra de Foster Wallace, que recomiendo mucho, que es esto de, bueno, está bien, la ironía rompe, corroe cosas, ¿no? Sirve como crítica, pero ¿qué pone en su lugar? ¿No? Está bien, yo rompo esto y lo saco con la ironía y logro caerlo. Y una vez que se cae, ¿qué pasa? ¿No? Y ahí me parece que también está la gran pregunta de ahora, ¿no? Como, bueno, hacemos memes todo el tiempo, ¿no? Pasa una gran tragedia y hacemos un meme, pasa algo problemático, un meme, gana el candidato que no queremos que gane las elecciones y nos defendemos a memes. Ok, pero esa ironía, ¿está generando algo más? ¿O solo rompe algo, pero después nos deja más vacíos y más solos y más tristes que antes? ¿No? Entonces, la ironía como un recurso, sí, tiene algo más atrás, ¿no? Si es solo la ironía, me parece un problema a pensar y tanto en La broma infinita como en la obra general de Foster Wallace, otro libro que recomiendo mucho de él, que, que también se puede leer barra escuchar en YouTube, es Esto es agua, que es una conferencia muy cortita que dio para egresados de una universidad, y se consigue el librito, que es muy cortito, y también se puede escuchar en YouTube, subtitulada, etcétera, y la recomiendo, pero ya el libro por la temática, por cómo lo encara, ya lo recomiendo, pero el ejercicio de leerlo también me parece un desafío súper interesante. Otra gran recomendación. Se nos está por cortar, Gus, estoy hablando con Gustavo Yuste, recomendando libros para entrevistas. Bueno, mil gracias como siempre. Me encantó esta charla, tus recomendaciones. Bueno, siempre es un placer tenerte acá en Entrevidas. No, gracias a vos, Mauro, y nada, espero que alguno de estos libros encuentre algún nuevo lector o alguna nueva lectora por todo esto que charlamos. Seguramente. Te mando un abrazo enorme. Chao, Abrazo chao. grande. Nos vemos.